Hola, 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 bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Vamos a hablar de la Copa América, vamos a hablar de la Eurocopa y vamos a empezar por el último partido de esta jornada. Se terminó hace minutos antes de que bajara a su sótano a grabar este episodio urgente de Me Quiero Volver Chango. Urgente porque México ha perdido por primera vez en su historia contra Venezuela. No hay demasiadas selecciones, cada vez menos, que podamos decir México ha caído por primera vez contra X selección. Bueno, dentro del universo de selecciones contra los que México poseía un invicto, vayan tachando a Venezuela, porque también Venezuela le ha ganado a la selección mexicana. Es cierto que no se enfrentan 800 veces al año, pero sí las suficientes como para reflexionar y tratar de entender por qué está pasando algo que nunca había pasado. Y no estoy diciendo, amigos venezolanos, que esta no pueda ser la primera de muchas, ¿no? Puede ser. Vamos a ver cómo evoluciona el fútbol venezolano, que va al alza, y el fútbol mexicano, que va en sentido contrario. Pero hoy se encuentra un fútbol venezolano que, si no tiene la mejor generación de futbolistas de su historia, porque eso creo que es altamente debatible, sí que tiene un estado de forma anímico y táctico que quizás ahí sí podamos debatir si es el mejor estado de forma que ha atravesado la selección venezolana, porque entiendo que hubo una generación cercana a lo que podríamos decir generación dorada en Venezuela, liderada por Juan Arango, y que consiguió un 3-0 en Montevideo, en el Estadio Centenario, y que hizo una Copa América bastante decente en casa, pero bueno, es por supuesto esta si no la mejor, una de las selecciones más decentes que ha tenido Venezuela en su corta historia competitiva, ¿no? Estamos hablando, siendo generosos, de los últimos 25 años. Si hablamos de México, sí, México ha tenido episodios muy negros en su historia, en el siglo XX, y en el siglo XXI también, pero quizás ningún momento tan bajo de fútbol como este. Entonces, si hablamos de una de las mejores selecciones venezolanas, si no la mejor, y la peor, probablemente la peor selección mexicana de lo que llevamos de siglo, por lo menos, de este siglo XXI, que ya, sin darnos cuenta, ya tenemos un cuarto de siglo, esta es la peor selección mexicana, ¿no? La que menos calidad ostenta. Y se cruzan en el camino, y ahora sí está parejo, ¿no? El día del sorteo, cuando algunos veían un grupo asequible para México, yo veía un grupo asequible para Venezuela, un grupo asequible para Ecuador y un grupo asequible para Jamaica también, para los cuatro. Y es lo que hemos visto, salvo Jamaica, que ha vuelto a decepcionar ya de inicio, ¿no? Desde que en la convocatoria Leon Bailey no está disponible, es decir, no quiso jugar, ni es que se haya lesionado, simplemente no quiso jugar. Ahí ya las cosas volvían a oler mal para la selección de Jamaica. Y Andrew Blake, el portero que salva siempre un par de goles por partido, tampoco disponible. Y sí que Jamaica, yo pensaba, a ver, en este grupo, Ecuador poquito encima del resto, Jamaica poquito por debajo del resto, México y Venezuela al nivel. Y creo que después de 2 jornadas, más allá de lo que diga la tabla ahora mismo, creo que tenía razón. Lo único en lo que me equivoqué es que Jamaica no está un poquito abajo. Está por las circunstancias, seguramente, pero volví a sobrevalorar a la selección de Jamaica, que metió su primer gol en Copa América, vaya, ¿no? Después de 3 ediciones, al 8º partido, y aunque sea perdiendo 3-1 contra un Ecuador que no tenía a Ener Valencia. Entonces, por un lado, para que México pierda por primera vez en su historia con Venezuela, tiene que ocurrir lo ya dicho, ¿no? Que Venezuela debe estar en el mejor momento de su historia, o en uno de ellos, y México justo en el contrario. Después, el partido fue no parejo, fue bastante mejor México. No les voy a decir México debió haber goleado, sería una exageración. Tampoco les voy a decir México debió haber ganado holgadamente, porque para ello necesitas meter goles. Pero si algo había carecido México, dentro de todas sus carencias, en los últimos 50 años, pero acotemos al proceso que lleva, si así se le puede llamar, Jaime Lozano. Si de algo ha carecido, ha sido de generación de juego, ¿no? Generación de ocasiones de gol. Y vaya que hoy las tuvo. Desde el minuto
cero. Segundo 20 y ya había tenido la primera, no llega Santi Jiménez a cerrar el poste a tiempo y así siguió el partido y varias. Sí es cierto que Rondón tuvo un remate al poste en el primer tiempo, que Venezuela tuvo lo suyo, pero en general México se acercó mucho más. Y ya no fue un tema de generación, eso es bueno. México generó fútbol, ¿no? Cuando se habla de recambio generacional, no hay ningún recambio generacional como ya establecido aquí. Lo que necesitas es encontrar los elementos para tener generación de juego, independientemente de quiénes lo practiquen. Y México no tiene generación de juego. Hoy sí que la exhibió ante Venezuela. Hoy México, si quitamos los goles, que es lo más importante, hace un buen partido. Contra un equipo de media tabla en CONMEBOL. Ahora mismo Venezuela, teniendo un papel o un inicio de eliminatoria sobresaliente, es cuarto lugar, sería quinto si solamente tomamos en cuenta el desempeño en la cancha, ¿no? Porque Ecuador está quinto, porque tiene 3 puntos menos que los perdió. Una sanción bastante liviana, por cierto. Pero independientemente de eso, Ecuador pierde 3 puntos sobre la mesa, pero en la cancha, camino a 2026, ha ganado más puntos que Venezuela. Venezuela sería quinto. Y está bien, es media tabla, es ahora mismo una selección de medio nivel en el continente, en el área sudamericana. Y México compitió bien contra Venezuela. Tampoco es para tirar cohetes y para echar campanas al vuelo, pero ya es algo comparado con lo que habíamos visto. La derrota afecta, pero hasta cierto punto. Primero, les decía, México y Venezuela, más allá que México fue más, no aprovecha las oportunidades, pero si lo quieren discutir, lo que no se puede discutir es que al final la diferencia entre que Venezuela ganara 1-0 fue que Rondón metió su penal y Orbelín lo falló. Así de claro, ¿no? Para no caer en dramatismos y no caer en sobreanálisis del partido, en el que cada quien tendrá su opinión. Para algunos, México habrá hecho un partido de porquería. ¿Será que no vieron los otros partidos, ¿no? Quienes establezcan ese juicio en contra de la selección mexicana. No quiero pecar de súper optimista, pero creo que es un inicio, que si México toma esta derrota como un resultado adverso, pero logra repetir contra Ecuador los buenos patrones de juego, contra una selección más difícil también, y contra una selección necesitada, como va a ser Ecuador, ese es el problema, y donde no te sirve el empate, porque eso es lo único que cambia, ¿no? Si Orbelín hubiera metido ese empate, ese gol, ese penal, estaríamos hablando ahora mismo de que la selección mexicana tiene 4 puntos y de que Ecuador tiene que ganarle a México. Pero de todas formas, no cambia tanto el escenario. O sea, México no puede perder contra Ecuador. No podía perder contra Ecuador, incluso si Orbelín Pineda hubiese metido el penal del empate, ¿no? Porque hubiera quedado en 4 puntos. Vas contra Ecuador, pierdes, Ecuador llega a 6, Venezuela ya tiene 6 y probablemente llega a 9. Y se acabó la historia de México si no le gana a Ecuador ahora. Y en ese escenario, ciertamente, el empate le habría bastado, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero bueno, tiene 90 minutos. Lo que no pudo hacer en los últimos minutos contra Venezuela, hay que verlo como 90 minutos de tiempo extra contra Ecuador, ¿no? Y la diferencia, claro, es que contra Venezuela, si hubieras metido ese penal, te hubiera bastado el empate contra Ecuador. Pero a Ecuador no le puedes jugar a empatar de todas formas, ¿no? A ver para qué te alcanza. Y Ecuador seguramente es mejor equipo que México. Pero si México juega como lo hizo en contra de Venezuela y tiene un poquito más de tino, entonces tiene posibilidades de vencer a Ecuador y eliminar al que en un grupo muy parejo partía y sigue partiendo como favorito. Entonces México genera las jugadas y ahora no mete los goles. Vaya problema, ¿no? Tienes un problema de generación y encima cuando por fin generas ocasiones de gol, porque anduvo bien Romo, porque no tan bien Romo como el partido de Luis Chávez, que vuelve a ser muy bueno. La selección en general, sin que podamos decir X jugador, tuvo una actuación sobresaliente. Quizás Chávez sí que se lo ganaría, ¿no? Como mención honorífica. El problema fue llegar al área, pisarla constantemente y llegar tarde o no definir bien. Hay un muy buen pase en el primer tiempo
sobre todo ese de Chávez, ¿no? El control orientado excelente de Jiménez y la definición horrible, ¿no? Definió como Kikín Fonseca. la paró como Van Basten y definió como Kikín. Horrible. Pero hay un problema con Santi Jiménez que viene arrastrando desde hace rato, ¿no? Desde hace meses con el Feyenoord, en que no está en un momento en el que vaya sobrado de confianza, y eso en un delantero es vital, sobre todo cuando es un delantero de superclase, como no es, perdonen que se los diga, pero no lo es Santi Jiménez. Depende mucho de su momento de forma, ha mejorado técnicamente, claro, pero no está y era mucho más difícil cuando el equipo no le generaba ocasiones. Hoy sí, llega muchas veces México, tiene muchas ocasiones de gol, pero también hay que decir o resaltar la gallardía con la que defiende Venezuela. ¿Cuántas atajadas, no solamente el portero Romo, sino salvadas de defensas, ¿no? Aramburu, no solamente él, pero me acuerdo de la última, ¿no? Pero varias en las que Venezuela está en un momento anímico, ¿no? Les decía, y de confianza en que le sale todo bien y que defiende realmente con el corazón, y no se puede entender cómo no cayó ese gol en algunas jugadas en las que los venezolanos se batían, se revolvían, estiraban la pierna y conseguían bloquear el disparo. Y cuando llega la mano, en un disparo que ni siquiera iba a portería, pues el portero ataja el penal de Orbelín, muy mal tirado, por cierto. Pero eso es lo único que cambia. Creo que lo más importante es que México por fin hace un partido correcto, decente, y que el resultado pues no es el mejor, pero que tampoco es lapidario, porque la diferencia es que si hubiera empatado, necesitaría empatar con Ecuador. Bueno, perdió, gana el Ecuador. Ya está. El futuro de México en la Copa América sigue en manos de México. Claro que la combinación de resultados le vino fatal a la selección mexicana. Primero, olvídate ya del primer lugar de grupo. Si alguien pensó en algún momento que México podía ser primer lugar de grupo, chao, ¿no? Eso va a ser para Venezuela. Muy difícil pensar que México le va a ganar a Ecuador por la diferencia de goles necesaria y que Venezuela va a perder contra Jamaica, ¿no? Para pensar que México puede evitar a Argentina, si es que, estoy siendo muy optimista, logra ganarle a Ecuador y eliminarla de la Copa América a la selección tricolor, a la tricolor. Pero bueno, vamos a ver, creo que va a ser parejo. Insisto yo en mi primera percepción sobre este grupo, que se iba a definir por detalles. Y le vino perfecto, por supuesto, a Venezuela y muy mal a México, aún sin ser parte de ese juego, que el primer partido lo ganara Venezuela. Porque eso obliga a Ecuador a ganarle a México. Y ahora mismo, gracias a la diferencia de goles, a que Ecuador fue capaz de ganarle a Jamaica por 2 goles y México no pudo más que ganarle por 1 gol, entonces el empate favorece a la selección ecuatoriana. Y esa derrota en contra de Venezuela, marcada por la expulsión tempranera de Ener Valencia, pues permite que Venezuela, con la victoria de hoy, ya enfrente en el último partido, por si fuera poco, a una Jamaica eliminada, que por sí compite mal en la Copa América y que ya sin ninguna posibilidad de meterse a la siguiente ronda, con que se presenten, habrá que estar agradecidos. Seguramente Venezuela conseguirá el punto que necesita, o los 3 puntos para quedar primer lugar, evitar a la selección argentina y a ver contra quién se topa, pero no va a Venezuela a ser menos, por lo menos en el papel de favorito, que la selección de Canadá o la selección de Chile, ¿no? Va a ser Canadá o Chile ese partido de cuartos de final. Eso ya podemos anticiparlo. Canadá o Chile contra Venezuela y Argentina contra México o Ecuador. Y vamos a ver México, que aún sin portero, aún con la lesión de Edson Álvarez, aún cuando perdió a César Montes, aún con una generación de futbolistas tan pobre, aún con un entrenador que está en formación y que ni siquiera estamos seguros si al final de esta formación, cuando quiera que esta acabe, va a ser un entrenador válido, pero ahora está en formación. A pesar de todos esos hándicaps en contra de la selección mexicana, hoy quiero rescatar que México por lo menos mereció un mejor resultado. Y eso ya es un avance, por lo menos para construir y tener cierta expectativa
de que México puede hacer un buen partido contra Ecuador. Antes, previo al partido contra Jamaica, previo al partido contra Venezuela, no había que agarrarse simplemente a la historia y a la pobreza o a la no riqueza de los rivales de México en este grupo B. Bueno, aparte de eso, ahora sí que podemos aferrarnos a ciertas sensaciones de juego, a todas las que falló México, y con que tenga un poquito más de tino en el partido contra Ecuador, si es que Ecuador se lo permite, ¿no? Si Ecuador permite que México tenga esa cantidad de llegadas al área, pues habrá que ver quién las mete también, ¿no? Porque México tiene un problema de calidad. Y a final de cuentas, Inglaterra, por ejemplo. Inglaterra, ¿cuánta calidad tiene? Y cuando se juntan en la selección, pasa muy poquito, ¿no? Podrán avanzar de rondas, pero cada partido es un suplicio y son jugadores irreconocibles, ¿no? Los ingleses, ya me salté la Eurocopa. Pero eso, para poner en contexto cómo juegan la selección, a veces es difícil, y eso con jugadores que son cracks en los mejores equipos del mundo. Y lo mismo podemos decir de tantas selecciones, pero ahora mismo Inglaterra es la más obvia, ¿no? El mejor jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. El mejor jugador de la Premier League, que fue Foden. El mejor jugador de la Bundesliga, o por lo menos del Bayern Múnich, ¿no? Porque un respeto al Bayer Leverkusen, pero el gran goleador, la bota de oro, Harry Kane. Todos esos juegan en el mismo equipo, más todos los que ya conocemos, ¿no? Más los Bukayo Saka, más... ¿para qué les voy a contar ahora mismo todos los cracks que tiene el fútbol inglés? Pero cuando juegan en selección, pues hay ciertos automatismos que no es tan fácil desarrollar si no tienes una dirección técnica y un trabajo adecuado. Con México, pues está claro que no existe ni lo uno ni lo otro. No tienes a esos jugadores, y cuando ha tenido México ese tipo de jugadores ha sido de a uno, y siempre se han perdido entre la mayoría mediocre que ha tenido la selección mexicana. Llámalo Rafa Márquez, llámalo Hugo Sánchez, llámalo incluso Chicharito Hernández en sus 2 años que estuvo muy bien, ¿no? Metiendo goles en el Manchester United. Y si quieren decir hoy Edson Álvarez, también. México tiene ese problema, y si a selecciones como la inglesa o la de Bélgica, o la portuguesa, se les complica generar ocasiones de gol con todo el talento que tienen, imagínense a México que no tiene talento. Y lo más importante es meterla, es donde lo más difícil del fútbol. Podemos decir, es que a México solo le faltó meter gol. Pues, sí, pues es lo más importante y además lo más difícil. Lo más complicado, aunque haya goles que parecen muy fáciles, aunque fallar un penal, pues es más complicado que anotarlo, si nos basamos en las estadísticas, ¿no? Se meten 3 o 4 por cada 4 o 5 que se tiran a nivel profesional. Pero bueno, tan fácil y tan difícil como que México debe tener mejor puntería y mantener el nivel que hoy exhibió desde el primer minuto, porque eso sí fue claro, desde el saque inicial, más allá de algunas lagunas obvias en el partido en contra de Venezuela. Veremos hasta dónde le alcanza contra Ecuador. Vamos con la Euro, porque acaba la fase de grupos y no estoy seguro si ha sido una buena o una mala fase de grupos. Sí que ha habido algunos partidos interesantes, emocionantes, y otros que han sido todo lo contrario. No hay figuras. Yo oigo mucho optimismo en general sobre la Euro, aunque los últimos partidos creo que han bajado la euforia. No estaba yo tampoco muy contento con la Eurocopa, porque si lo piensan, no hay figuras, mucho menos goleadores, sí que un montón de autogoles y un montón de equipos decepcionantes, en mayor o menor medida, llámalo Inglaterra, o Bélgica, o Francia, o Portugal, o Alemania, o Italia, o Países Bajos, acomódalos como tú quieras, pero han sido decepcionantes, todos menos España. Pero bueno, vamos por partes, porque hay que analizar rápidamente a España, a Croacia y a Francia. Francia e Inglaterra, que van de la mano. Un análisis profundo sobre los duelos lo podrán encontrar en YouTube. Si ya están en YouTube, pues aquí mismo. Quien está escuchando el podcast, visiten mi página en YouTube y ahí encontrarán la previa de todos y cada uno de los partidos de octavos de final, e incluso de los que vendrían después en cuartos y en semifinales. Entonces ahí hago un análisis mucho más a fondo, pero aquí voy a hablar de España, que tiene mucho mérito. Es decir, que hablemos de tantas selecciones que han decepcionado, me parece que habla todavía mejor de lo que es España en estos 3 partidos. Es muy difícil trabajar una selección. Tienes condicionantes muy importantes, futbolistas cansados que llegan de diferentes procesos y entrenamientos
y entrenadores, y no tienes tiempo para trabajar con ellos en el año. Los tienes un ratito, se van, viajan, no puedes madurar una idea de juego. Por lo tanto, la gran mayoría de los técnicos en selección nacional optan por un juego básico, un juego en el que se limite el error al máximo y en donde no haya ningún tipo de atrevimiento. Eso es normalmente el fútbol de selecciones, porque hay mucho en juego y porque el error es mucho más latente cuando no hay un trabajo suficiente. Entonces se hacen las cosas más fáciles. Se trata de destruir más que de construir. Así tengas figurones, como varias selecciones ostentan, y aún así priorizan el no cometer errores y el defender bien antes que atacar, porque defender, aunque sea complejo, es mucho menos complejo que atacar. Dicho esto, que España haga así de bien las cosas no es casualidad. España trabaja muy bien en selecciones nacionales y va seleccionando futbolistas llamados a jugar en selección nacional mucho antes de que siquiera sean habituales en primera división. Y eso se nota porque, aunque va cambiando de técnicos, tiene un mismo plan. La selección española, que puede variar, claro, un plan de juego me refiero, que ahora con extremos como Lamine Yamal y Nico Williams, pues hay que utilizarlos, ¿no? Y hay que ser más verticales y eso ha mejorado mucho España, pero sigue teniendo carencia de gol. España, mis dudas pasan por la juventud y por la carencia de gol que ha exhibido la selección española y que me parece que no va a superar. Una cosa es el mejor en la fase de grupos, nadie se acuerda del mejor en la fase de grupos, ahora sí nos acordamos y lo tenemos todos presentes, pero tan pronto como estemos en semifinales, ya no digamos que tengamos un campeón o que haya pasado 1 o 2 años del Euro, nadie se va a acordar de España, a menos de que trascienda en estos partidos a ganar o morir. Hay excepciones, muy pocas, en donde el mejor de la fase de grupos acabó siendo el campeón. Italia, por ejemplo, en la Eurocopa de hace 3 años. Por lo general no coinciden. Entonces, hasta ahí lo de España, que, insisto y recalco, hay que darle mucho mérito a tener una idea de juego que va más allá de lo básico y de no cometer errores y de destruir los ataques rivales y jugar como si fuera un club. Gestionar a una selección con un esquema y un sistema de juego sofisticado a nivel de club es un mérito enorme. Y llega hasta donde llegue España, hay que decirlo bien alto. Dentro de las 8 selecciones que no lograron avanzar, que son muy poquitas, solamente las 8 peores quedaron fuera, una de ellas es Croacia, ¿no? En este darwinismo, en la selección natural, en la que solamente los 8 peores equipos que no pueden adaptarse a la alta competencia quedan fuera, Croacia quedó fuera. Y no fue por falta de competitividad. A pesar de la edad de Brozovic y de Modric, y en menor medida, pero las millas de Kovacic, o la edad también de Perisic, en fin, muchos de los han quedado en el camino, pero hay bastantes todavía, ¿no? Y se queda en la fase de grupos de una manera dura, ¿no? Tenían el partido ganado después de haber perdido contra España de manera rotunda. El segundo juego lo tiene ganado, ¿no? En contra de Albania y se lo empatan al minuto 96. Y contra Italia al 98. Y bueno, no le sobraba mucho a esta selección croata, pero sí que compitió bien y tuvo muy mala suerte en un grupo muy complejo. Y bueno, la suerte no le favoreció, claramente. Añadieron ciertos minutos, cayó ese último gol en 2 partidos seguidos, en los minutos donde ya prácticamente podemos decir que era la última jugada. Primero Albania le empata, si no le hubiera empatado, Croacia. Ahora mismo estaríamos hablando que es uno de los equipos que han logrado su pase a octavos de final y seguramente en una parte del cuadro donde sería candidato, ¿no? Si vemos las llaves, vuelve a pasar lo que ocurrió en los 2 últimos eventos de Champions League, en las últimas 2 ediciones de Champions League, donde queda un cuadro muy fuerte camino a la final, donde todos los poderosos se encontrarán en el camino, y otro lado de la llave donde alguno tiene que llegar a la final. Pasó en la Champions League pasada, ¿se acuerdan? Donde veías
al Paris Saint-Germain, al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Borussia Dortmund, y decías, de estos 4, pues alguien tiene que llegar a la final, ¿no? Y al final fue el Borussia Dortmund el que llegó a la final, porque era difícil imaginarse que lo pudiera hacer otro equipo desde el sorteo, ¿no? De los cuartos de final. Uno veía, los candidatos son Bayern y en mucho mayor medida el Real Madrid y el Manchester City, si acaso el Arsenal, pues todos de ese lado. Y aquí lo mismo, el candidato principal, si quieren, España, más Alemania, más Portugal, más Francia, más, bueno, iba a decir Bélgica, pero no, todos del mismo lado. Y del otro lado, alguien tiene que ser campeón. Bueno, alguien tiene que llegar a la final, ¿no? Ser campeón es muy difícil. Pero igual que en Rusia, en el Mundial de Rusia 2018, veías de un lado a los candidatos a ganar el Mundial y del otro lado a los que, pues no, que alguno de ellos tenía que llegar a la final y uno decía, ¿quién será? ¿No? Pues va a tener que ser Inglaterra porque veías los duelos de Croacia, Inglaterra contra Colombia, y ahora no me acuerdo exactamente los cuartos de final cómo estaban constituidos, pero decías, bueno, desde los octavos de final, ¿no? Veías y camino libre para que Inglaterra ahora sí llegue a la final y le alcanzó para llegar hasta semifinales. Pero bueno, pasa lo mismo ahora con este bracket en el que Italia, después de haber hecho un grupo muy pobre en comparación con España, por ejemplo, pues tú ves el camino de España y está más complicado que el de Italia, ¿no? Una vez que, pasa en contra de Georgia, pero luego contra Alemania, ya en cuartos de final, y bueno, obviamente ya en semifinales no puedes esperar otra cosa, pero Italia, si es que llegase a vencer a Suiza y a Inglaterra, pues tiene el camino libre, prácticamente libre, o por lo menos mucho más despejado de lo que lo tiene el primer lugar de grupo. Y eso está pasando muy a menudo recientemente, ¿no? Quedan, por azares del destino, mitades con equipos muy poderosos y mitades con equipos menos poderosos. Y bueno, en esta otra mitad está la selección inglesa, que es lo mismo de siempre, ¿eh? Inglaterra no es mucho peor de lo que venía haciendo, pero tiene esa fortuna que tuvo, ya dije, en el Mundial de Rusia 2018 y ahora la tiene otra vez y pudo haber enfrentado a Países Bajos de inicio, que es otra selección con mucha suerte, pero resulta que Países Bajos como tercer lugar, que estaba abocada a jugar contra Inglaterra, al final pasa lo único que tenía que pasar, lo único que podía pasar para evitar ese duelo, que Georgia ganara su partido a Portugal y lo gana, ¿no? Entonces, encima de que tiene una mitad de las llaves mucho más, ¿no? Cuando digo llaves me refiero a los cruces, obviamente, mucho más accesible, encima evita a Países Bajos, la selección inglesa, y a su vez Países Bajos, evidentemente, en lugar de enfrentar a Inglaterra de inicio, enfrenta a Rumania. Y entre Países Bajos y Austria y Turquía y Rumania, vamos a tener a un semifinalista. Bueno, y entre Alemania y España solamente vamos a tener a un semifinalista también. Así está la Eurocopa. Yo me siento muy maltratado cuando veo a la selección de Francia. Siento, o cuando vas a un restaurante muy caro y no te tratan bien. Es como, aquí está y si quieres, y si no, vete a otro restaurante, ¿no? No hay una atención al cliente, al consumidor, en este caso al espectador, que te haga sentir cómodo o bienvenido en un partido de Francia. Siempre juega a que no le sobre nada. Prefiere que le falte a que le sobre, ¿no? La selección francesa, y por eso el pecado llevó la penitencia en contra de Polonia, en el afán de estar justito, ¿no? Y de ganar con lo mínimo y con el menor desgaste posible, le empata Polonia con un penal para variar de Upamecano, y con eso se va a enfrentar a Bélgica de inicio y después a Portugal seguramente, cuando, si hubiera sido primer lugar de grupo, tendría el camino despejado, seguramente hacia la final. Pero bueno, Francia sí es un tema de llamar la atención, pero generalmente cumple sus objetivos, a pesar de que no nos guste. Ahora, maltratado, realmente me siento maltratado cuando veo a Inglaterra, todavía mucho peor que contra Francia, que cuando me tengo que poner a ver un partido de Francia, porque claro, las expectativas son muy altas y no aprendemos a que
a que no hay que tener expectativas altas a nivel de selecciones con ciertos equipos como la Francia de Deschamps o como la Inglaterra de Southgate. Y sin embargo cumplen cada uno con sus objetivos. Mezquinos si quieres, conformistas, sobre todo conformista en el caso de Southgate, pero al fin y al cabo Inglaterra durante muchos años no pasaba a fase de grupos y cuando la pasaba perdía en octavos de final, máximo cuartos, y con Southgate jugando horroroso, iba a decir cada vez peor, pero yo creo que han mantenido una línea bastante pareja de juego muy lejano a lo que todos quisiéramos ver, pero tiene suerte, ¿no? Además de suerte, lo mínimo para que en lugar de que quede en segundo lugar de grupo o tercero como Países Bajos o segundo como Bélgica o como Francia siendo favoritas, Inglaterra, con lo que le critiques, de todas formas es primer lugar, ¿no? Y va cumpliendo el objetivo y se enfrenta a Eslovaquia y luego tendrá que enfrentarse al ganador de Italia y Suiza y va a ser más complejo, pero definitivamente tiene un camino mucho más tranquilo hacia la final, si es que nos atrevemos a decir que va a llegar a la final, pero si no, ¿quién? ¿No? De los otros 7 equipos, de esos 8, uno tendrá que llegar, ¿no? Y mientras de un lado solamente puede llegar uno entre Francia, Portugal, Alemania, España, Bélgica, de este lado pues tendrá que ser uno entre Países Bajos, Italia e Inglaterra. Y agreguen Austria si quieren, ¿no? Que jugó realmente muy bien y que seguramente va a llegar lejos, me parece. Pero sí, Inglaterra es un equipo que deja mucho que desear y que sin embargo uno ve los partidos y la proyección y probablemente le vuelva a alcanzar a Inglaterra, ¿no? Por eso, ¿por qué ha de cambiar lo que funciona? Y así está esta Eurocopa con un duelo entre Bélgica y Francia en octavos de final. 2 equipos sumamente conformistas, porque si hablamos de conformismo en Inglaterra y en Francia, ni hablar de Bélgica, que prefirió empatar en contra de Eslovaquia en su último partido, no, de Ucrania en su último partido, y en lugar de buscar el gol que le diera el primer lugar de grupo y por ende evitar el tráfico más duro en esta Eurocopa. Podría haber ido por la victoria y tratar de llegar más lejos, Bélgica, y prefirió no arriesgarse porque no fuera que quedara eliminada en fase de grupos como le pasó en el Mundial. Muy decepcionante también la selección de Bélgica. Y así está la Eurocopa en espera de que empiece, ¿no? Que empiecen ya los octavos de final y que tengamos nuevas historias que comentar, más allá de la brillantez de España, de la mala suerte de Croacia. Me perdí en lo de Croacia, pero por eso lo quería recapitular. Así como tuvo muy buena suerte en otros momentos, que ahora ya nos acordamos, ¿no? Nos acordamos de Croacia llegando a la final en Rusia 2018 y no necesariamente lo que ya comenté antes, de cómo quedó el bracket de ese lado, en el que de un lado estaban todos los candidatos en ese momento, ¿no? Bélgica y Brasil y Francia y otros tantos. Y del otro lado, pues será Croacia, uno entre tantos que uno ni se imaginaba que podía llegar hasta la final, pero alguien tenía que llegar a la final y no fue Inglaterra. Fue finalmente Croacia, entre todos los que habían quedado en esa mitad de los cruces. Y nadie se acuerda de eso, obviamente. ¿Te acuerdas que Croacia llegó a la final? Y nadie se acuerda que Lukaku, bueno, sí se acuerdan que Lukaku falló todas las ocasiones posibles. No sé si se acuerdan que fue contra Croacia y no sé si se acuerdan que si hubiera metido una de esas 4, estoy hablando de Rusia, de un partido en el que falló 4 increíbles, hasta para estándares de Romelu Lukaku, y no sé si tienen tan en cuenta, yo creo que no, que Croacia no hubiera llegado a octavos de final, hubiera quedado fuera en fase de grupos y por lo tanto no hubiera llegado tampoco, evidentemente, a semifinales o a sacar el tercer lugar, gracias a las fallas de Lukaku, sobre todo, ¿no? Entonces, así es el fútbol. Lo que te da en algún momento, ahora te lo quita. Y la suerte que le sonrió tanto tiempo a Croacia, pues ahora le es adversa. Pero bueno, son las historias principales que nos ha dejado esta Eurocopa. La decepción croata, el éxito momentáneo de la selección de España, la racanería del resto de selecciones encabezadas por Bélgica, sobre todo Francia e Inglaterra. Veremos hasta dónde llega Georgia, veremos hasta dónde llega Austria, que son otras selecciones agradables. Georgia seguramente no va a llegar muy lejos porque le toca jugar en contra de España. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.